Hola a todos, esta es la clase número 6 de Física y Química de cuarto de la ESO, Dinámica. Vamos a ver la primera ley de Newton. Después veremos la tercera ley de Newton. Pues bien, la primera ley de Newton nos dice que si sumamos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y me sale cero, o sea la suma es nula, este permanece en reposo o se mueve a velocidad constante en línea recta. Vamos a ver eso. Tenemos aquí un cuerpo sobre el que actúan tres fuerzas. Estas tres fuerzas podrían sumarse. Yo podría sumar, por ejemplo, la fuerza 2. Podría sumarlo por la regla del paralelogramo con la fuerza 1 para que me diera una fuerza que fuera justamente la contraria de F1. Y entonces F1 más F2 más F3, porque esta sería, esta F, ya vemos la F a secas, F, estas dos sumadas darían F, y F1 más F, se ve que son contrarias, daría 0. Sería posible. Con lo cual tenemos que la suma de las fuerzas sobre un cuerpo es 0. Y en este caso pueden pasar dos cosas. O que el cuerpo esté en reposo, cuya velocidad del cuerpo sería 0, o que el cuerpo mantenga un movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. Esto es consecuencia de la segunda ley. Si yo digo que la segunda ley es fuerza igual a masa por aceleración, si yo digo que en realidad la segunda ley es suma, esto es una S griega, que es la letra sigma. Si yo digo que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración, si la suma de fuerza es 0, claro, como la masa esto no puede ser 0, pero el cuerpo tiene masa, por la aceleración debe ser la que hace 0 este producto, luego la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, como la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo, el tiempo no va a ser 0 tampoco, y si la es 0, la única posibilidad es que la v final y la v inicial al restarse den 0, luego la v final debe ser igual a la v inicial. Eso quiere decir que la velocidad es constante o constantemente 0 o constantemente un número cualquiera, uniforme, una velocidad constante. Este principio es interesante porque me dice que tanto la velocidad 0 como la velocidad constante distinta de 0, un movimiento que se mueva, o sea, un cuerpo que se mueva con movimiento uniforme, con velocidad constante, en realidad son la misma cosa. Si está la Tierra y tenemos una nave espacial que está fuera de la Tierra, alejada, bastante alejada de la Tierra, en el espacio exterior, si un astronauta tirara un martillo, ese martillo seguiría en movimiento rectilíneo uniforme, infinito, toda la vida, por ahí volando él solo, a velocidad constante. No hace falta ninguna fuerza para el movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la conclusión de la primera ley de Newton. Veamos un ejemplo de fuerzas sumadas y si se cumple o no la primera ley en diferentes cuerpos. Un coche acelerando. Cuando un coche acelera, significa que aquí hay una fuerza que actúa sobre él, que será la masa del cuerpo por la aceleración del coche. ¿Qué fuerzas dan lugar a esa que he dibujado ahora? Pues tenemos el peso del cuerpo, que es la fuerza con que la Tierra lo atrae, la normal, que en realidad aparecería del apoyo sobre la rueda, pero yo la pongo aquí sumada, de las 4 ruedas. La ponemos aquí en el centro de masa del cuerpo, o el centro de gravedad si queréis, peso y normal. El peso y la normal van a ser iguales y se van a ir una con la otra. Pero también tendré la fuerza del motor que a través de la rueda hace que el coche trate de avanzar. Sin embargo, el aire y el suelo en el rozamiento pues lo frenan. Estas 4 fuerzas, si yo las sumo,
fuerza de rozamiento más normal más peso más fuerza del motor me acabarán dando la que he dibujado antes, azul, en color azul, que esta sería la fuerza total, la resultante de la suma de todas. El peso se va con la normal y la fuerza del motor, si le restamos la de rozamiento, me quedará la fuerza que hace que el coche avance. Como hay una aceleración, la velocidad no es constante, va acelerando, luego la primera ley no se cumple. No porque la suma de fuerza no es cero, la suma de fuerza es F, azul. Un paracaidista que desciende a velocidad constante. Si un paracaidista está descendiendo, es porque el paracaídas que lo sostiene está siendo frenado por el aire. ¿Qué fuerzas podemos dibujar? Pues como siempre estamos cerca de la Tierra y existe un peso, pero el paracaídas también hacia arriba sufre una fuerza de rozamiento. Si este peso más la fuerza de rozamiento se anulan, son iguales, entonces el movimiento del paracaídas sería a velocidad constante, porque al no haber aceleración, sería la masa del paracaídas por la aceleración del paracaidista, o sea, del paracaidista el conjunto. Al ser la aceleración, al ser la fuerza cero, la masa no es cero, la aceleración es cero, y eso significa que la velocidad es constante. Luego sí se cumple la primera ley. Un jamón colgado de una cuerda. Tenemos aquí nuestro jamón colgado de una cuerda. ¿Qué fuerzas actúan sobre el jamón? Pues yo puedo dibujar el peso del jamón y la fuerza, tensión de la cuerda que está tirando hacia arriba impidiendo que caiga. Ahora la suma de fuerzas también es cero. Pero el jamón permanece en reposo porque la velocidad del jamón todo el mundo sabe que es cero. El jamón no se va a ir por ahí corriendo, el jamón está ahí quieto. Luego su velocidad es cero. Estas dos cosas están de acuerdo porque la aceleración es cero, como hemos dicho antes. Luego aquí, si se está cumpliendo la primera ley, suma de fuerzas es igual a cero, luego el cuerpo permanece en reposo. Aquí en el caso anterior del paracaidista era movimiento rectilíneo uniforme. Son las dos consecuencias, el movimiento rectilíneo uniforme y el reposo son las consecuencias de la suma de fuerza igual a cero. Y por último, vamos a ver la Luna que está girando alrededor de la Tierra. La Luna describe un movimiento circular uniforme y está siendo sometida a una única fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Pues la fuerza de atracción gravitatoria. Fuerza gravitatoria, llamémosla FG. Es un peso, pero en una situación de lejanía. No estamos en la superficie, estamos alejados de la superficie. Es una fuerza gravitatoria tipo peso también, pero no el peso en la superficie, es otro peso más lejano, ¿no? Aquí habría una aceleración, pero resulta que la aceleración se produce para hacer que el cuerpo gire. ¿Podemos decir que la velocidad es constante? No, la velocidad, aunque tenga el mismo valor, pero la flecha velocidad va cambiando. Luego, la velocidad no es constante, sino que la velocidad, de alguna manera, si la Luna llega aquí, va girando. Cada vez la velocidad irá girando conforme la Luna va dando vueltas alrededor de la Tierra. Luego, lo que tenemos aquí es una aceleración centrípeta que lo que hace es que gire. Luego, no hay un movimiento rectilíneo uniforme, sino un movimiento circular uniforme que requiere una aceleración centrípeta, por lo tanto, no se cumple la primera ley. Tenemos ahora que vamos a ver la tercera ley. La tercera ley dice que todas las fuerzas vienen de dos en dos, acción y reacción. Toda fuerza-acción requiere otra fuerza igual, exactamente igual, pero de sentido contrario, llamada reacción. Vamos a ver ejemplos. La fuerza gravitatoria.
Si la Tierra atrae a la Luna atrae a la Tierra. Tenemos aquí la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna, y esta de aquí de la izquierda sería la fuerza con que la Luna atrae a la Tierra. Pues son iguales y de sentido opuesto las dos. Pero lo curioso es que están situadas en cuerpos diferentes. No podemos sumarlas porque están situadas en cuerpos diferentes. Nadie puede decir, si la sumo es 0. No, porque se suman las fuerzas sobre el mismo cuerpo. Yo no puedo sumar la fuerza de un cuerpo con la fuerza de otro cuerpo. Veamos otro ejemplo. Fuerza de contacto. Si la pelota empuja la pared con una fuerza, esta es la fuerza que la pelota ejerce sobre la pared. Si en vez de pared nos pusiéramos nosotros, notaríamos que la pelota nos empuja hacia atrás. Pues al rebotar la pelota, empuja la pared hacia atrás. Y a la vez la pared es la que empuja la pelota. Esta sería la fuerza que hace la pared sobre la pelota. Y estas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario, pero están aplicadas una sobre la pared y otra sobre la pelota. Es realmente esta fuerza que ejerce la pared sobre la pelota la que hace que se mueva y la que hace que rebote. En este tercer ejemplo, la barra flotada atrae al papel. Serían fuerzas electrostáticas y esta sería la fuerza que ejerce la barra sobre el papel, vamos a poner sobre papel, y esta es la fuerza que ejerce el papel sobre la barra. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y si la Tierra está siendo atraída por la Luna? Si la barra está siendo atraída por el papel, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué sí se mueve el papel? Sí gira la Luna, pero la barra y la Tierra no se dan cuenta de que están siendo atraídas. Hay una explicación. Como las dos fuerzas son iguales, pero en el caso, por ejemplo, de la Tierra, la masa de la Tierra, por la aceleración de la Tierra, es igual a la fuerza que se ejerce sobre la Tierra. Y si son iguales, aunque sean de sentido opuesto, vamos a poner solamente el módulo, o sea, serían iguales, pero ponemos el valor absoluto. La masa de la Luna, voy a poner aceleración de la Luna. Como la masa de la Luna es pequeña, la aceleración de la Luna tiene que ser grande. Luego la Luna es la que sí nota el movimiento debido a esta fuerza. Como la masa de la Tierra es muy grande, la aceleración de la Tierra debe ser pequeña. Esto es consecuencia de la segunda ley, como estamos viendo, fuerza igual a masa por aceleración. Aquí pasa lo mismo en la barra. La fuerza es igual para el papel que para la barra. Sin embargo, esa fuerza sobre una masa pequeña del papel lo mueve, pero sobre una barra de masa más grande, pues prácticamente no se nota, no lo mueve. Esa sería la explicación. Hay que notar que las fuerzas de aceleración nunca se encuentran en el mismo cuerpo. Si yo digo que tengo un cuerpo sobre el que actúa el peso y la normal, aunque sean iguales, estas fuerzas no son de acción y reacción. La acción-reacción del peso sería la atracción del cuerpo sobre la Tierra, y si el cuerpo está apoyado en la superficie, la reacción de la normal sería la fuerza con que el cuerpo empuja a la superficie, se trata de hundir la superficie hacia abajo. Esta sería la menos normal, esta sería la menos peso, y esas sí serían acción y reacción. Pero normal y peso, es un fallo muy común, no son de acción y reacción. Son cada una o de su juego acción-reacción diferente. Vamos a ver un ejemplo en el que dibujamos todas las fuerzas que actúan en diferentes situaciones. Una pelota que está sobre el suelo. La pelota está en el suelo, está en contacto con el suelo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta pelota? Pues por un lado actuaría el peso, que sería una fuerza-acción que sobre la Tierra me daría la reacción, vamos a poner menos peso, igual y de sentido contrario, pero actúa una sobre la Tierra y otra sobre el objeto. Y la fuerza que el suelo ejerce sobre la pelota, suelo sobre pelota. Sería una especie de normal. La reacción de la fuerza suelo-pelota es la que
hay que la pelota empuja al suelo, sería fuerza pelota-suelo. Pero a mí lo que me interesa para sumar, para poder sumar, sería las que actúan sobre la pelota. ¿De acuerdo? Aquí tenemos toda la fuerza, pero sobre la pelota solamente tendríamos este peso y esta fuerza suelo-pelota. Dos niños que se están empujando. Pues tenemos aquí uno de los niños con su mano empujando al otro niño. Con su mano están empujándose los dos. Si uno empuja, si vamos a suponer que este es el niño 1, este es el niño 2, aquí habría una fuerza que ejerce el niño 2 sobre el niño 1 y aquí habría una fuerza que ejerce el niño 1 sobre el niño 2. Estas dos serían iguales y de sentido opuesto y serían fuerzas de acción y reacción. También tendríamos el peso de los niños, la normal, el apoyo con el suelo de los niños, etc. Pero aquí solamente vamos a dibujar esta por simplicidad. Estas serían fuerzas de acción y reacción. Un avión que va a velocidad constante. Pues mi avión a velocidad constante, como lleva una velocidad constante, ya tengo yo que ver que la suma de fuerzas debe ser 0. Pues ¿qué fuerzas actúan sobre este avión? Una sería el peso, cuya reacción estaría en la Tierra otra vez, y otra sería pues la fuerza con que las alas lo están sujetando. Una fuerza que deriva de la hidrodinámica, al moverse un sólido que es el ala o el avión entero, en el fluido aparece una fuerza hacia arriba. De la misma forma, la reacción sería que el avión ejerce una fuerza sobre el fluido hacia abajo y empuja, echa el aire hacia abajo de alguna manera, ¿no? Entonces la suma de fuerzas sería 0, vamos a llamarla una fuerza hidrodinámica, hacia arriba, y la suma de las fuerzas sería 0, y al ser la suma de fuerza 0, la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Y en el caso del coche, vamos a terminar un ejemplo muy típico, el coche que va andando y va a velocidad constante. ¿Qué debe ocurrir si va a velocidad constante? Tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos la fuerza del motor y la fuerza de rozamiento. Si el coche va a velocidad constante, eso significa que la suma de todas las fuerzas, esta es nuestra sigma, suma de fuerzas, igual a 0. Todas las fuerzas sumadas tienen que dar 0. Entonces la aceleración sería 0 y la velocidad sería constante. Cada una de estas cuatro fuerzas tiene una reacción fuera del coche. Es decir, yo puedo sumar las fuerzas que hay sobre el coche, pero aquí las cuatro fuerzas no son de acción y reacción. El peso tiene su peso abajo. La normal tiene el apoyo del coche sobre el suelo, que lo empuja hacia abajo. La fuerza de rozamiento, pues el coche empuja el aire hacia afuera, cuando el aire lo está empujando y lo está frenando. Y el motor con el suelo, cuando el coche trata de avanzar a través de la rueda, porque el motor le da una fuerza hacia la derecha, el coche está empujando de alguna forma el suelo hacia atrás, está echando tierra para atrás, ¿no? Si tuviéramos arena, veríamos cómo la arena sale hacia atrás. Esas serían las cuatro fuerzas. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva la clase y nos vemos en la próxima clase, como suele ser habitual. Hasta pronto.